Hola, en la clase pasada nos habíamos quedado en el teorema de Gelfand-Mazur, que nos dice que si yo tengo una álgebra normada con unidad, aquí le faltó la D, en tal que cualquier elemento distinto de cero es invertible, entonces A es isométricamente isomorfa a los complejos. Bueno, vimos que el resultado en sí tal cual valía cuando es álgebra de Banach y se quedó pensar si el resultado también, la demostración que hicimos se puede adaptar para álgebras normadas. En el caso de álgebras normadas simplemente tendríamos que es isomorfa a C. Pero claro, ser isométricamente isomorfa es un poco más fuerte. Bueno, entonces hoy lo que vamos a ver es un teorema que se usa seguido en álgebras de Banach que se llama el teorema del mapeo espectral. Pero nada más lo vamos a probar ahorita o en este curso para polinomios. Entonces lo voy a poner aquí. Teorema del mapeo espectral. Entonces, ¿qué dice este resultado? Bueno, antes de que vamos a escribirlo, primero vamos a establecer una notación, una definición que nos va a servir para el teorema. Entonces, fíjense, sea A un álgebra. Claramente, recuerden que nosotros estamos pidiendo álgebras complejas. Aquí lo repito, nada más para tenerlo presente. Entonces, sea A una álgebra compleja con unidad E. ¿Está bien? Y sea P de T pues un polinomio con coeficientes en los números complejos. ¿Está bien? Entonces, de la forma, pues P de T pues es igual a ¿qué cosa? Es igual a 0 más a 1 por T más a 2T cuadrada y así, etcétera, más a nt a la n. ¿Está bien? Y aquí donde tenemos que n está en n y a n es distinto de 0. O sea, este es un polinomio de grado n con coeficientes en C y a 0 hasta a n está en C con a n distinto de 0. Ahí está. Entonces nosotros podemos definir para cualquier álgebra de álgebra, no, aquí ni siquiera les observen que ni siquiera estoy pidiendo normada o Banach. Entonces, para cualquier álgebra compleja, es decir, una estructura donde sea un espacio con estructura de espacio vectorial y tenga un producto de vectores, yo puedo definir pues el polinomio evaluado en cualquier elemento. Entonces iba a ser pues de manera análoga. Entonces definimos, entonces si x está en A, definimos pues p de x como qué cosa, pues va a ser lo mismo, nada más que aquí en lugar de ponerle t, pues podemos ponerle x a 0 más a 1 por x más a n por x a la n, perdón, más a 2 por x cuadrada más a n por x a la n. ¿Sí? Entonces es el polinomio evaluado en A. Se dice que es el polinomio evaluado en X, perdón, en X. ¿Está bien? Entonces, el teorema del mapeo espectral tiene que ver con exactamente este tipo de polinomios evaluados en los puntos del álgebra. Entonces, ¿qué dice? Y este es un teorema que luego suele ser muy útil para calcular espectros, como lo hemos venido viendo en la clase anterior. En las anteriores es a veces complicado pues calcular los espectros. Entonces esto a veces nos reduce mucho las cuentas. Entonces, ¿qué dice el teorema del mapeo espectral? Lo voy a poner por aquí. Teorema del mapeo espectral para polinomios. Espectral
para polinomios. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice este resultado? Fíjense que solamente voy a considerar álgebras. No es necesario que aquí se consideren álgebras normadas. ¿Está bien? Recuerden que el espectro es un concepto meramente que corresponde a la estructura algebraica. Entonces lo voy a definir. El teorema dice lo siguiente. Sea A una álgebra compleja con unidad. Una álgebra compleja con unidad E. Ahí está. ¿Está bien? Y P de T, un polinomio con coeficientes en los números complejos. ¿Está bien? No constante. O sea, que no sea una función constante ese polinomio. Entonces, se tiene lo siguiente. Entonces, para cada x en A, se tiene que lo siguiente, fíjense. El espectro del polinomio evaluado en X, este es un elemento en A, ¿está bien? Entonces le puedo calcular su espectro, porque el espectro pues, lo puedo calcular para todos los elementos de A. Entonces el espectro del polinomio en X es el espectro, perdón, es el polinomio evaluado en sigma de X. Esto es un subconjunto de C. Entonces, si el polinomio lo vemos como una función de los complejos en los complejos, podemos calcular su imagen directa, ¿está bien? De ese subconjunto. Entonces, este es el teorema. Le voy a poner aquí para que se acuerden. Donde P evaluado en sigma de X, pues es igual a el conjunto de los P de lambda, tal que lambda está en el espectro. Ahí está. ¿Sí? Es la imagen del polinomio en el espectro, ¿sí? O la imagen del espectro bajo el polinomio. ¿Está bien? Entonces, este es el resultado que vamos a probar. En realidad, este resultado también se puede probar para funciones racionales, pero ya no lo vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, aquí la estructura algebraica solo involucra pues sumas finitas. Pero si uno quisiera ya definir un polinomio, digamos, en una serie infinita, perdón, si nosotros quisiéramos definir una serie infinita evaluado, una serie compleja evaluada en un elemento de un álgebra, sí ya necesitaríamos ahí lo normado, porque al tener aquí suma infinita, ya vamos a tener que necesitar hablar de convergencia. Entonces, hasta este momento, estos conceptos solamente se pueden definir en álgebras. Lo voy a subrayar para recalcarlo. Entonces, una álgebra compleja, nada más, con unidad E. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la demostración? Fíjense, vamos a hacerla. Va a ser doble contención. Entonces, pues tomo mi x en A y tomo mi polinomio P de T, un polinomio con coeficientes en C no constante. Ahí está, ¿está bien? Entonces, pues primero voy a hacer una contención. Punto sea lambda en sigma de P de X. Ahí está. Entonces, me agarro un número complejo en el espectro del polinomio evaluado en X. Entonces, fíjense, como P de T es no constante, como P de T es no constante, entonces, pues lo mismo pasa con lambda menos P de T. No es constante. ¿Está bien? Y entonces aquí vamos a usar pues, el teorema fundamental del álgebra, un teorema muy importante en álgebra que nos dice que tiene exactamente n raíces. ¿Está bien? Entonces le vamos a poner aquí por el teorema. Como es no constante, por el teorema
fundamental del álgebra, existen números complejos, vamos a decir alfa 0, alfa 1, hasta alfa n. Bueno, vamos a ponerlo bien eso, alfa 0, alfa 1, hasta alfa n, con el primero distinto de 0, tales que, ¿qué cosa? Si escribimos tal cual el teorema para este polinomio, tales que lambda menos p de t, pues se escribe como su producto de sus raíces, alfa 0 por t menos alfa 1 por t menos alfa n. ¿Está bien? Bueno, y entonces esto es como polinomios, pero si nosotros los evaluamos en x, como es una igualdad de polinomios, evaluado en x también nos va a quedar una igualdad de vectores en el álgebra. Por tanto, evaluando en x tenemos, ¿qué pasa? Lo siguiente, tenemos que lambda e, aquí, como aquí lo tengo que evaluar ya en el álgebra, no le puedo poner solamente lambda, tengo que poner lambda por la unidad, lambda e menos, espérenme, eso me faltó aquí, sí, cierto, espérenme, aquí exactamente, aquí me faltó, ahorita me estoy dando cuenta, porque esto debe ser alfa 0, porque es solamente un número complejo, no puede estar solo volando, entonces debe ser alfa 0 por e. Entonces, exactamente el polinomio se define, p de x se define como alfa 0 por e más alfa 1 por x más alfa 2 por x cuadrada más todo esto, ¿no? Hasta alfa n por x. Ok, entonces aquí me va a quedar, evaluando ya en x, vamos a quedar lambda por e menos p de x es igual a alfa 0 por x menos alfa 1 y así hasta x menos alfa n. ¿Está bien? Entonces esto nos queda. Entonces fíjense, nosotros agarramos lambda que no estuviera en el, que estuviera en el espectro. Por definición del espectro tenemos como sabemos que lambda está en el espectro de p de x, entonces lambda e menos p de x no es invertible, ¿no? Por la definición de que está en el espectro. Entonces, como este no es invertible, fíjense, como este no es invertible, alguno de estos tiene que ser no invertible. ¿Por qué? Porque si todos estos fueran invertibles, recordemos que el conjunto de elementos invertibles GDA es un grupo, entonces este producto sería invertible, pues este claramente es invertible, entonces aquí nos quedaría que este es invertible, lo que nos estamos diciendo que no. Entonces, como este no es invertible, entonces existe uno de ellos, alfa i, ¿está bien? Existe un alfa i tal que x menos alfa i. Espérenme, aquí también me faltó. Aquí este es x menos alfa i por e. Todos estos me faltan. Espérenme. Porque como ya son elementos en el álgebra, deben de estar multiplicados por la unidad. Por e. Entonces existe alfa i tal que x menos alfa i por e no es invertible. Pero recuerden que nosotros los elementos del espectro los definimos al revés. Pero si este no es invertible, entonces también alfa i por e menos x, este no es invertible. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Entonces, alfa i está en el espectro de x. ¿Sí? Pero fíjense que este alfa i es una de las tantas raíces de lambda menos p de t. Por tanto,
Ah, bueno, es una raíz de acá. Exacto, aquí es una raíz de lambda menos p de t. Entonces, por tanto, lambda menos p alfa i es igual a 0. Entonces, o bueno, se tiene que, es así que lambda, bueno, vamos a poner mejor no por tanto. ¿Cómo? Además, ¿no? Además, lambda menos p de alfa i es igual a 0. Es así que lambda es igual a p de alfa i. Pero alfa i, lo voy a subrayar, está en el espectro. Entonces lo que estamos viendo es que lambda está en la imagen de el espectro bajo P. ¿Está bien? Entonces este está en P de sigma o P del espectro de X. Entonces aquí llegamos. Fíjense. Entonces nosotros agarramos un lambda en sigma de P de X y llegamos a que está en P de sigma de X. Entonces sigma de P de X va a estar contenido en P de sigma de X. Y ya, tenemos una contención. ¿Está bien? De manera muy parecida, vamos ahora a demostrar la otra contención. Se parece mucho. Entonces, bueno. Ahora vamos a hacer la otra. Fíjense. Entonces, ahora vamos a tomar un lambda acá y vamos a demostrar que esta acá es algo parecido, pero bueno, va a diferir un poco. Entonces, ¿cómo se ven los elementos de P de sigma de X? Nosotros dijimos que se ven así, porque son la imagen de P en sigma de X. Entonces, pues voy a tomar uno de esos. Sea P de lambda un elemento en P de sigma de X, donde lambda está en el espectro de X. Es decir, lambda e menos X no es invertible en A. Ahí está. Entonces agarren uno de esos. Otra vez, como P de t es no constante, otra vez como el polinomio P de t es no constante, entonces cuando yo haga P de t menos P de lambda, menos P de t, pues esta es otra constante. Entonces P de t, P de t menos P de lambda menos P de t, ese también es no constante. Es un polinomio no constante. ¿Está bien? Nuevamente, por el teorema fundamental del álgebra, por el teorema fundamental del álgebra que vamos a tener, tenemos que existen otra vez. Voy a ponerle la misma notación que la anterior. Vamos a olvidar un poco la demostración de arriba y para no tener pues otra notación distinta y no nos hagamos bolas. Entonces van a otra vez existir alfa 0, alfa 1 hasta alfa n en C con alfa 0 distinto de 0, tales que pasa lo siguiente, tales que P de t, P de lambda menos P de t pues es igual a alfa 0 por t menos alfa 1, igual, ¿no? Lo mismo de siempre, por t menos alfa n. Ahí está. ¿Está bien? Bueno, y recuerden que esta igualdad pues es para todos los números t en los números complejos. O sea, si lo vemos, una cosa es verlo como igualdad de polinomios, otra cosa es verlo como igualdad de funciones. ¿Está bien? Bueno, nuevamente, si evaluamos en X, en el álgebra vamos a tener lo siguiente. Si evaluamos en X,
tenemos lo siguiente, fíjense. Va a ser, como ya voy a estar en el álgebra, aquí me va a quedar P de lambda por E menos P de X va a ser igual a alfa 0 por X menos alfa 1 hasta X menos alfa N. ¿Está bien? Entonces nuevamente se dan cuenta que tengo algo parecido. Entonces el argumento va a ser muy similar. Entonces fíjense. Otra vez. Como lambda es raíz de qué polinomio, fíjense, pero va a ser la raíz de este. Como lambda es raíz de P de lambda menos P de T, porque si yo lo evalúo en lambda, pues esto me da 0, ¿está bien? Entonces, pues es trivialmente raíz. Entonces, debe de ser alguno de los coeficientes de acá. Entonces, existe, voy a poner existe K, tal que, pues lambda tiene que ser igual a algún alfa K. ¿Está bien? Pero fíjense, aquí voy a usar una observación que lo voy a poner aquí al lado. Fíjense que tenemos estos de acá. Y aquí otra vez se me pasó. Es alfa por E. Espérenme. Alfa 1 por E. Alfa 1 por E hasta alfa N por E. Ahí está. Entonces observen qué va a pasar ahora. Estos de acá, si yo los multiplico, son conmutativos. Nada más estos. No importa que el álgebra no sea conmutativo. Cuando yo multiplique dos números de este estilo, va a ser conmutativo, fíjense. Vamos a ponerlo por acá. Entonces, observación. Si X está en A, vamos a poner, si A es una álgebra compleja. Si A es una álgebra compleja. Estoy remarcando que aquí es una álgebra compleja porque, bueno, es para que tengan en mente que este teorema de mapeo espectral es para álgebras complejas. ¿Por qué? Porque estamos usando fuertemente ahí el teorema fundamental del álgebra, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Ya sé que habíamos convenido de que no lo íbamos a decir otra vez, pero aquí sí, para que lo tengan muy presente. Entonces, si es una álgebra compleja con unidad E, y vamos a poner y X está en A, entonces, fíjense, X menos mu por E por X menos lambda por E. Vamos a ponerlo con alfa y beta. X menos alfa por E por X menos beta por E va a ser igual a X menos beta por X menos alfa por E. O sea, conmutan. Y ahorita van a ver para qué quiero esto. ¿De qué me va a servir? Que conmuten. Entonces, pues podemos multiplicar, por ejemplo, esta, ¿no? X menos alfa por E. ¿Por qué es cierto esto? Porque X menos alfa por X menos beta por E, pues es X por X es X cuadrada menos beta por X menos alfa por X más alfa por beta por E. Y al revés es lo mismo. X menos beta por X menos alfa por E es lo mismo. X por X es X cuadrada. X por menos alfa es menos alfa X. Luego menos beta por X. Luego más alfa por beta. Otra vez, ¿no? Estos dos. Alfa, ahí sí son conmutativos porque son escalares. Alfa por beta por E. Entonces, pues si se dan cuenta, pues son iguales. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Fíjense. Sin pérdida de generalidad, bueno, yo sé que alfa es uno de estos de acá, una raíz de estos, alguno de estos de aquí. Entonces, sin pérdida de generalidad, voy a suponer que es el último, que es alfa n, o sea, que el que escogí es este. Si fuera quedado el uno de en medio, pues nada más conmuto, ¿no? Los voy conmutando, perdón, para adelante, hasta que me quede el último.
Está bien, nada más reescribo, ¿no? Le cambio de nombre a las cosas. Entonces, podemos suponer, por lo que acabamos de decir, podemos suponer que el lambda, el que coincide, la raíz, es precisamente el alfa n. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a poner aquí. Afirmamos que P de lambda por E menos P de X no es invertible. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que P de lambda por E está en el espectro. Bueno, ya después vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Ok, entonces, ¿qué pasaría si fuera invertible? Si P de lambda por E menos P de X fuera invertible, la definición me dice, entonces, existe Y en A tal que P de lambda por E menos P de X por Y sería igual a Y por P de lambda por E menos P de X sería igual a E. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a utilizar primero este. En particular, ¿qué pasa con nada más con este en particular? P de lambda por E menos P de X por Y, ¿a qué es igual? Fíjense. Pues por un lado va a ser igual a Y por ¿quién es este, no? A ver, espérenme. Ajá. Exacto, sí. Espérenme. Ajá. Fíjense, voy a cambiar qué es lo que vale esto. P de lambda por E menos P de X. Dijimos que era esto. Alfa 0 por... Este es X. Ahí, bueno, ahí ya no se alcanza. Es alfa 0 por X menos alfa 1 hasta X menos alfa N. Entonces lo voy a cambiar. Esto es alfa 0 por X menos alfa 1 hasta X menos alfa N. Ah, es por E. Espérenme. Chirrión. A ver, esperen. Ahí está. Por X menos alfa N por E. Ahí está. Por Y. Entonces, fíjense, lo que voy a hacer es que los puedo conmutar. Lo que acabamos de mostrar es que este de acá se puede conmutar con el de al lado. Y así se puede ir pasando. Y al final puede quedar al principio. Entonces va a ser igual a, conmutando, lo voy a poner aquí. Conmutando me va a quedar X menos alfa N por E por, ¿qué me queda? Fíjense, por todo lo demás, ¿no? Por alfa 0 por X menos alfa 1 por E por X menos alfa N menos 1 por E por Y. Entonces me va a quedar así. Pero esto estamos viendo que es E. Entonces lo que estamos viendo es que al parecer este es un inverso. En particular aquí es el inverso por la derecha de este. De X menos alfa N por E. ¿Está bien? Lo que vamos a ver es que con el otro también nos da el mismo inverso. ¿Sí? Entonces, fíjense. Tenemos esto de acá. Ahora vamos a usar este. Por otro lado, tenemos lo mismo. Tenemos que E es igual a Y por P de lambda por E menos P de X. P de lambda por E menos P de X. Ahí está. Pero esto es igual a que, otra vez, esto es Y por alfa 0 por X menos alfa 1 por E por X menos alfa N por E. Ahí está. Y entonces hacemos lo mismo. Bueno, aquí no es tan necesario porque fíjense, aquí ya está el último. Y yo ahora quiero prever que es inverso por el otro lado. Lo único que tengo que hacer es ahora mover este.
Este lo tengo que ir moviendo, conmutando, hasta que me quede hasta acá. Entonces lo voy a poner aquí. Voy a poner aquí conmutando. Entonces fíjense, después por acá, lo voy a poner otra vez acá conmutando. Pero ahora conmutando Y me va a quedar que es, que también, ¿no? Ahí sí se ve, a ver, espérenme. Ahí no sé, espérenme. No, aquí estaba yo diciendo algo mal. Aquí no puedo conmutar X y Y. Porque si se dan cuenta, al momento de hacer la multiplicación, meterlo para acá, me va a quedar Y por X. Yo lo que quería hacer es mandarlo hasta el final, conmutando el Y. Pero me doy cuenta que aquí no se puede hacer. A ver, espérenme. Sí, no se puede hacer porque Y por X ya no lo puedo cambiar. Si yo no sé que la álgebra es conmutativa a X por Y. Pero sí tenemos lo siguiente, observen. Entonces, lo separamos así como Y por alfa 0 por X menos alfa 1 por E por X menos alfa N menos 1 por E. Y pongo el último de acá, X menos alfa N por E. ¿Para qué hago esto? Porque si yo lo pongo de esta manera, me voy a dar cuenta que este de aquí ahora es un inverso, pero izquierdo. Es un inverso izquierdo de X menos alfa N por E. De hecho, aquí arriba le tengo que poner, es un inverso derecho de X menos alfa N por E. Entonces, como es un inverso izquierdo y derecho, se puede probar que de hecho son iguales, fíjense. Entonces vamos a ponerlo por acá, observación. Si A es un álgebra, aquí ni siquiera necesito que sea compleja, y X en A, vamos a ponerle mejor A, para no estarnos confundiendo, ¿no? Con X. Y A en A tiene inverso izquierdo e inverso derecho. Entonces es invertible. Entonces A es invertible. Vamos a comprobarlo. ¿Por qué? Porque, fíjense, pues yo sé que existe, ¿por qué es cierto esto? Porque existe B en A, que es su inverso, digamos, derecho. Entonces vamos a poner tal que A por B, pues es igual a E. ¿Está bien? Inverso por la derecha. Y también existe B' en A, estamos suponiendo que es su inverso izquierdo. Tal que B' por A es igual a E. ¿Ok? Entonces, ¿por qué B y B' tienen que ser iguales? Pues es una cuenta directa porque B, fíjense, es E por B. ¿Está bien? Porque es la unidad. Ah, pero es un álgebra con unidad. Vamos a ponerle. Con unidad E. ¿Está bien? Entonces, fíjense, B es igual a E por B. Pero E es igual a B' por A por E. Ah, perdón. Pero E es igual a B' por A y por B. Entonces, si asocio, esto me queda B' por A por B, pero A por BC, entonces esto es B por E, y B por E es... Ah, perdón, aquí es B', exacto, sí. Y B', esto es B'. Entonces, pues ya tenemos que el inverso izquierdo y el inverso derecho son el mismo, entonces pues ya tenemos que B pues es igual a B', ambos son el A a la menos 1, entonces A es invertible. Ya está, ¿está bien? Entonces, eso es lo que pasó acá, ¿se dan cuenta? Este es un inverso derecho. Y este de aquí es un inverso izquierdo de X menos alfa N por E. Entonces, X menos alfa N por E es invertible. Alfa N por E es invertible. Y si este es invertible, entonces también al revés. Recuerden que nosotros el espectro los agarramos aquí, pero al revés. Entonces al revés también nos queda que alfa N por E menos X es invertible. De hecho aquí no sé por qué le puse paréntesis, no es necesario. Espérame.
está en G de A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos dice? Si alfa n por e menos x es invertible, entonces llego a que alfa n pues es un elemento del espectro de x. ¿Está bien? Pero ¿quién era alfa n? Alfa n, nosotros dijimos que era lambda. Entonces, lambda igual a alfa n está en el espectro. No está, perdón, no está. No está en el espectro porque es invertible. No está en el espectro de x. Pero eso es precisamente una contradicción porque nosotros dijimos que... ¿Dónde está? Al principio, ¿no? Agarré un p de lambda en p de sigma de x, pero agarré lambda en el espectro de x. Entonces no puede ser que yo aquí tenga que lambda esté en el espectro de x. Esto es una contradicción. ¿Y de dónde viene esta contradicción? Entonces, a ver. Ajá, entonces p de lambda e, p de lambda por e menos p de x no es invertible. Por tanto, p de lambda por e menos p de x no es invertible. Es decir, p de lambda, ¿en dónde está? Al ser no invertible, estaría en el espectro de p de x. ¿Está bien? Y ya quedó. Entonces, porque, fíjense, lo voy a subrayar. Nosotros agarramos un p de lambda en p de sigma de x. Y llegamos a que p de lambda está en sigma de p de x. P de lambda está en sigma de p de x. Por tanto, pues tengo que p de sigma de x está contenido en sigma de p de x y por tanto son iguales. Es así que ya concluimos. P de sigma de x es igual a sigma de p de x. ¿Está bien? Y ya quedó el teorema del mapeo espectral para polinomios. ¿De qué nos sirve esto? Si recordamos el ejemplo de hace dos clases, creo, o la clase anterior, vimos del álgebra de las funciones holomorfas, que eran que el álgebra de las funciones que eran holomorfas en algo más grande que el disco, en un abierto más grande que el disco. Entonces, fíjense, voy a ponerle aquí sea ejemplo, ¿no? Para que veamos un poco la utilidad de esto. Entonces, sea A igual a las funciones f holomorfas, otra vez, en un U, tal que U es abierto, y el disco cerrado está contenido en U. ¿Está bien? Entonces dijimos que esta es un álgebra normada con la norma infinito. La norma infinito sobre el disco es igual al supremo de los módulos de f de z con z en el disco cerrado. Ahí está. Es una álgebra normada con la norma, además con unidad. Con unidad, pues la constante 1 y no es Banach. No es un álgebra de Banach. No es un álgebra de Banach, ¿no? Entonces nosotros calculamos ahí vimos que, por ejemplo, el espectro del polinomio z de identidad, pues era el disco cerrado. Y también vimos que el espectro de z cuadrada, con un poco más de esfuerzo, vimos que también su espectro es el mismo disco cerrado. Sigue siendo pues esto de acá, ¿no? Y bueno, entonces en particular ahí nos da compacto todos esos dos espectros, ¿no? Y en general, si ustedes se dan cuenta, pueden utilizar el teorema del mapeo espectral para ya calcular espectros de polinomios. Por ejemplo, si nosotros tenemos n en n por el teorema anterior, por el teorema del mapeo espectral,
el teorema del mapeo espectral, pues tenemos que el espectro de z a la n es igual a, ¿qué cosa? A el espectro de z evaluado en el polinomio n, que son los lambda a la n, tal que lambda está en el espectro de z. Y entonces es fácil calcular ya el espectro, porque entonces este de aquí pues es igual a los módulos de lambda a la n, tal que lambda está en el disco, ¿sí? Y entonces, ¿quiénes son los módulos de lambda a la n con lambda en el disco? Pues son precisamente otra vez el disco cerrado, porque la función lambda a la n lo único que hace es rotar, ¿no? al disco, ¿se han de acordar? Pues cómo se hace esta rotación del disco, solamente hace eso, pero hasta lo pueden probar aparte, ¿no? Si ustedes agarran lambda en lambda a la n, tal que el módulo de lambda este es menor o igual que 1, entonces se elevan a la n aquí, les va a quedar que el módulo de lambda a la n pues es menor o igual que 1, entonces lambda está en el disco. Y al revés, ¿no? Si lambda está en el disco, entonces el módulo de lambda es menor o igual que 1, y entonces ustedes pueden agarrar algo así. Lambda a la 1 entre n, a la n, pues es menor o igual que 1, pero con este, a la 1 entre n, con este menor o igual que 1. Entonces, se tiene que lambda, que es igual a lambda a la 1 entre n. A ver, espérenme. Ajá, entonces lambda, pues que es igual a lambda a la 1 entre n, a la n está en todos los lambda a la n, tal que lambda está en el disco cerrado, y entonces pues ya se da la igualdad, ¿no? Pero pues es más fácil acordarse pues de la geometría de las potencias. Ahí está, ¿no? Entonces, sí, ya me acordé. Es una... multiplica el argumento por n y el módulo por 1, porque estamos con la z a la n. ¿Está bien? Bueno, entonces... Y así, entonces ustedes pueden calcular, por ejemplo, ya el espectro. Por ejemplo, ¿quién es el espectro de 1 más z al cuadrado? Por ejemplo, ¿no? El espectro de 1 más z sería... ¿quién es? Sería 1 más el espectro de z. Entonces sería 1 más el disco cerrado. Y entonces esto sería el disco con centro en 1 y radio 1. Entonces aquí su espectro pues se movió. Aquí está la constante 1, pero sigue siendo el disco. Algo así. Este sería su espectro, ¿no? Y así, si ustedes pueden hacer sigma, por ejemplo, no sé, de 2 más z cuadrado, pues ¿quién es? Por el teorema del mapeo espectral, pues esto es 2 más el espectro de z más espectro de z cuadrado. ¿Y esto qué me va a quedar? Pues esto me va a quedar 2 más el disco cerrado más el disco cerrado. Y la pregunta es, ¿quién es este? Si yo sumo dos discos, ¿quién es la suma de dos discos? Bueno, ustedes pueden demostrar que sumar dos discos es el disco, voy a ponerlo por acá, el disco con centro en 0. Vamos a ponerlo así, el disco con centro en 0 y radio R. En general, si ustedes tienen el disco con centro en, ¿cómo se llama? Vamos a ponerle en P y radio R, más el disco con centro en Q y radio S, cerrados. Traten de demostrar que esto es el disco con centro en P más Q y radio R más S. ¿Cómo demostrarían esto? O sea, los radios se suman
y los centros también. Entonces este sería 2 veces más el disco. Como este es el disco con centro en 0 y radio 1, entonces nos va a quedar el disco con centro. Los dos tienen centro en 0, pero ahora nos va a tener radio 2. ¿Y quién es este? Pues este es el disco. Ya si trasladan solamente por 2, nos va a quedar el disco con centro en 2 y radio 2. Y entonces así nos va a quedar que su espectro de este polinomio pues es precisamente otro disco, pero ahora trasladado, ¿no? Algo así. Este es el 2 y este sería su espectro. Y así ustedes pueden jugar, ¿no? Con muchas potencias. En realidad, sumarle más potencia aquí no implica nada, porque cuando ustedes tengan los espectros de las potencias van a ser todos el disco. Entonces lo único que les va a quedar es el disco cuántas veces lo van a sumar. Cuántas potencias tienen, ¿no? Por ahí. Y lo que les va a implicar, los que les va a ver, espérenme. Creo que ya la regué porque no es traslación. Ah, no, sí está bien. Entonces, ya lo más la constante que tengan ahí, pues les va a trasladar el disco. Sí, aquí agarré puros números sobre R, el 1 y el 2 están sobre R, pero a lo mejor les pudo haber quedado el disco por acá, ¿no? Entonces les puede quedar un polinomio. Hay un polinomio con hay un P de X de tal manera que su espectro pues corresponde a o más general, un polinomio de tal manera que si ustedes agarran una bola, debe de haber un polinomio cuyo espectro pues les da precisamente esa bola, ¿no? Un P de X, ¿cuál sería? ¿Está bien? Entonces eso sería como una pregunta. Una pregunta sería, dado el disco con centro en P, vamos a ponerle mejor, con centro en, ¿cuál podría ser? Con centro en Z0 y radio R cerrado. ¿Qué polinomio? La pregunta es si existe. Existe. Ahorita estoy dudando, pero a ver. Hasta más fácil lo podemos poner aquí de radio entero, ¿no? De radio N. N. Existe P de X polinomio con X. Vamos a ponerle, ¿no? Polinomio en Z, de hecho. P de Z con Z como elemento de A. Tal que el espectro de P de Z sea igual al disco con centro en 0 y radio N. ¿Existirá? Yo digo que sí. Que sí se puede construir por lo menos espectros, polinomios en Z, en el álgebra que estamos considerando, de tal manera que su espectro sea ese disco. ¿Cómo lo harían? O sea, yo siento que sí se puede hacer. Porque se dan cuenta que aquí los radios nos van quedando como puros enteros. Si voy sumando más y más grados, ¿no? Entonces, bueno. Y la pregunta sería ahora si existe un polinomio de radio R con cualquier R mayor que 0, de tal manera que, o si existe un elemento en el álgebra, de tal manera que el espectro de ese elemento sea precisamente ese disco. Entonces, pues más o menos quedaría ahí, pues muchos ejemplos de espectros, ¿no? Entonces esto es nada más para ver un poco la utilidad del teorema del radio espectral. Bueno, aquí le dejamos y nos vemos en el siguiente video. Bye.